Para el Grupo Financiero Mercado de Valores es un placer compartir estos espacios para analizar en conjunto el color de mercado. El día de hoy vamos a conversar sobre la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que acaba de pasar la resolución por la Sala Cuarta, el cual ha sido un paso importante en el proceso de la misma. Para entrar en materia, el día de hoy nos acompaña don José Luis Arce, director de programas de consejeros económicos y financieros CEFSA, y don Constantino Urcullo, catedrático de la Universidad de Costa Rica y director académico CIAPA, a quienes les agradezco la presencia en el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera comenzar de manera directa con la siguiente pregunta. ¿Cómo toman ustedes esta resolución de la Sala Cuarta? Quizás empezamos por don Constantino en esta oportunidad. Bueno, mire, yo haría una comparación con un partido de básquet que tiene 4 tiempos. Aquí ya hemos jugado 2 tiempos en torno a esto. Uno fue la derrota de la huelga sindical, que fue el primer tiempo, y ahora el segundo tiempo fue la batalla jurídica en torno a las consultas que se le hicieron a la Sala Constitucional. Esto no termina con la reforma de las finanzas públicas. Faltan 2 tiempos donde habrá discusiones importantes que creo que vamos a tratar nosotros adelante. Estos 2 tiempos fueron una victoria para la coalición de partidos y para el gobierno. Debe el gobierno, a mi juicio, evitar entusiasmarse mucho con esto y tomar su victoria con magnanimidad. Sin duda es una noticia, me parece que es positiva. Me parece que marca sobre todo algo que los mercados y en general la economía costarricense estaba esperando, que era el inicio de un ajuste ordenado en las finanzas gubernamentales. Pero al igual que lo plantea Constantino, creo yo que hay que tener cuidado con el excesivo entusiasmo, digamos, en el sentido de que ya todo está hecho, sino que esto hay que plantearlo claramente como el inicio del proceso de ajuste, en donde no solo lo económico, sino lo político también va a incidir en términos del éxito de ese ajuste, ¿verdad? Además hay temas importantes aún pendientes por resolver, especialmente desde el punto de vista del flujo de caja y de financiamiento del gobierno en el corto plazo, y por lo tanto creo yo que hay que ser cautos, pero sí claramente es un elemento que inyecta cierto optimismo y cierta confianza en términos financieros. Y don José, tomando en cuenta este paso que dimos, un paso importante como indican ustedes, ¿cuáles son las perspectivas principales ahora ya de cara al 2019, ya con esto un poco ya más claro, qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, yo creo que tenemos que empezar entendiendo algunos elementos objetivos. Desde el punto de vista de ingresos tributarios y de reducción del gasto del déficit público, la aprobación de la reforma, si se da en diciembre, no implicará probablemente ingresos o reducciones del déficit, sino hasta probablemente el segundo semestre del año próximo, o más bien hacia el final del año próximo. Eso lo que significa es que los efectos principales en el corto plazo van a estar relacionados esencialmente con los temas de confianza, ¿verdad? En ese sentido, me parece que hay que tener claro, que siguen existiendo dudas acerca de la suficiencia de la reforma, en el sentido de si los cambios que se están proponiendo, no solo desde el punto de vista de la parte tributaria, sino también desde el punto de vista del gasto, reducen en forma, digamos, sostenida y sobre todo de forma contundente el déficit de un escenario de un mediano plazo, de manera que la deuda pública se estabilice respecto al producto y se genere en alguna medida la sensación de que estamos haciendo el ajuste suficiente. No hay, podríamos decir, unanimidad en ese sentido. Hay algunas dudas, especialmente en relación con si es suficiente lo que se estaría aprobando, y me parece que eso es clave sobre todo para que empecemos a percibir o no los efectos de mejoras en las condiciones crediticias asociados con la confianza en el corto plazo. Los inversionistas, los analistas externos, los analistas locales van a hacer sus números, van a valorar esa suficiencia, y eso va a ser crucial a la hora de determinar si efectivamente vamos a percibir una mejora contundente en las condiciones crediticias, es decir, léase en la disponibilidad de crédito para el gobierno, en la disponibilidad de crédito para el sector privado y sobre todo en los niveles de tasas de interés. Precisamente uno de los desafíos del corto plazo del gobierno era y sigue siendo las obligaciones que tienen de aquí hacia finales del 2019, en los cuales suman todo el tema de aguinaldos, transferencias y por supuesto que tenemos pendiente el vencimiento de las letras del Tesoro para el 26 de diciembre. ¿Cuáles fuentes de financiamiento podrá tener acá disponibles el gobierno y cómo cambia la perspectiva
dada, digamos, la resolución que acaba de pasar? Me parece que de nuevo mejora la situación, mejora las perspectivas en términos de financiamiento, pero todavía uno no podría decir que está asegurado, ¿verdad?, la situación de financiamiento para el cierre de este año. Me parece que hay elementos, por ejemplo, como los 600 millones de dólares que Hacienda digamos, o que pretende captar a través de los contratos de colocación. Sin duda la noticia de que se va a poder avanzar hacia una aprobación en segundo debate rápido puede generar que de los 400 millones de esos 600 que están al mejor esfuerzo puedan obtenerse y cerrar un poco la brecha. Pero a pesar de eso aún falta, me parece a mí, asegurar una porción importante de financiamiento, que mucho va a depender, creo que va a ser muy importante en ese sentido que los inversionistas locales, institucionales y, digamos, privados en general vuelvan de nuevo a los mercados de deuda, especialmente a los mercados primarios, a financiar al gobierno, que los habíamos visto un tanto, digamos, retirados del financiamiento de gobierno en el corto plazo, y eso había generado no solo el estrés de financiamiento del gobierno de los meses anteriores, sino que también en alguna medida cierto temor de los inversionistas internacionales, en el sentido de que no solo ven una situación compleja en las finanzas públicas costarricenses, sino que también veían inversionistas locales en alguna medida un tanto retirados del mercado de financiamiento de gobierno. Creo que las cosas se ven un poco más claras, ¿no?, pero aún así los requerimientos de fondos del gobierno en el corto plazo son altos. Hay que ver si va a lograr atraer en condiciones apropiadas, digamos, el ahorro interno especialmente, que va a ser el que va a estar disponible en las pocas semanas que quedan de este año. Perfecto. Y desde el punto de vista del juego político, estamos en un momento donde ya salió esta resolución. ¿Cómo queda ese juego político en la Asamblea Legislativa, especialmente precisamente de cara a la negociación de lo que son préstamos con organismos multinacionales o lo que es la emisión de deuda externa que acaba de presentar el gobierno en la semana anterior? Bueno, mire, no va a ser tan fácil como fue la parte final de la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque la Ley de Finanzas Públicas contaba con una vía rápida. Cualquier solicitud de aprobación de nuevos empréstitos, tanto a organismos como el Fondo Monetario como el Banco Interamericano de Desarrollo, tendrá que pasar por la vía legislativa normal. Y recordemos que, bueno, ¿cuál fue el resultado de la votación en primer debate? Fue 35-22. Quiere decir que hay un frente de oposición a algunas de estas reformas, como podría ser una eventual ley de empleo público o la suscripción de empréstitos con el Banco Monetario, con el Fondo Monetario o con el Banco Interamericano de Desarrollo, que esos son empréstitos muy saludables en el sentido de que las tasas de interés van a ser mucho más bajas, pero cualquier otro tipo de emisión, por ejemplo, de los famosos eurobonos que se le llaman, va a encontrar con resistencia, porque va a encontrar ustedes voces que le van a decir, miren, es que ya estamos muy endeudados, ¿para qué nos vamos a endeudar más? Es decir, yo creo que una cosa es lo del fondo y otra cosa es lo del BID y otra cosa será la emisión de esos fondos. Y después hay otro tema importantísimo que tendrá que ser una ley de empleo público para terminar el proceso de saneamiento de las finanzas públicas. Hoy creo que el ministro de la Presidencia ya lo anunciaba que eso es el próximo paso. Bueno, pero esa ley no tiene vía rápida. Tendrá que lucharse primero por obtener la vía rápida si la quieren tramitar de una manera acelerada y luego ver qué pasa con esa vía rápida, donde tendrán que ser de nuevo muy cuidadosos para no cometer errores de procedimiento. Perfecto, sí, precisamente en el tema del empleo público, ¿qué tanto el descontento social y ese bagaje político le puede costar al gobierno durante el próximo año? ¿Tiene ese espacio para...? Mire, yo pienso que el gobierno, como lo decía al inicio, tuvo dos victorias en esto, pero pagó un costo alto. Es decir, y eso se ve en las encuestas, digamos, la apreciación de la gestión del gobierno, la apreciación del gobierno en sí y de la gestión del presidente Alvarado es muy baja en la última encuesta publicada por el CIEP. El capital político con que inicia esta batalla, yo creo que se ve sensiblemente disminuido en el curso de esto. Creo que queda algún grado de resentimiento social
en ciertos sectores que perdieron la batalla y que van a seguir dando la batalla, sobre todo si se define de otras maneras ese campo de batalla en una eventual pelea en torno a una potencial ley del empleo público. No le va a ser fácil al gobierno de la República salir de estos dos temas, pero bueno, hoy el ministro anuncia que van a dar la pelea, que están dispuestos a concluir el proceso de una manera que probablemente ellos intuyen que les va a ser beneficiosa. Ahora, vuelvo a algo que decíamos José Luis y yo al inicio. Aquí el peor consejo que puede seguir el gobierno es el peor camino es el del triunfalismo. Cuando uno triunfa, se tiende a emborrachar con el triunfo, ¿verdad? Y yo creo que el camino que sigue adelante es un camino peligroso que hay que emprender con cuidado si el gobierno quiere llevar a buen puerto esos nuevos proyectos. Don José Luis, en manera de conclusión, ¿qué mensaje podría darnos de cara a los inversionistas, de cara al público en general? Pues el que les mencionaba al principio, me parece que lo que vimos el viernes y sobre todo lo que va a provocar probablemente en términos de aprobación final del proyecto legislativo, creo que es una noticia positiva. Creo que hay que tener presente, eso sí, ¿verdad?, que aunque estamos viendo una luz al final del túnel, ¿verdad?, ese túnel todavía es largo, ¿verdad? El túnel del ajuste va a tomar tiempo. La magnitud del desequilibrio fiscal y sobre todo los niveles de deuda de los que estamos partiendo van a requerir tiempo para que podamos ajustar la macroeconomía y sobre todo las finanzas gubernamentales de manera sostenible temporalmente. El tema del financiamiento que mencionaba Constantino creo que es clave, ¿verdad? Y ahí hay elementos alentadores, pero al mismo tiempo hay riesgos. El endeudamiento público, especialmente en el corto plazo, uno lo puede percibir como un analgésico que nos ayudaría a reducir el dolor del ajuste, porque como todo ajuste macroeconómico va a doler en términos de crecimiento probablemente, aunque hay que tener claro que duele más no ajustarse, ¿verdad? Pero sin embargo en el corto plazo el endeudamiento, especialmente externo, es ojalá multilateral, pero también el endeudamiento a través del mercado de capitales general es un mecanismo para mitigar los efectos de ese ajuste. Pero por otra parte tiene riesgos, y yo creo que esos riesgos los hemos vivido en los últimos años, y es el riesgo de que nos haga posponer otra vez el ajuste, es decir, que nos haga procrastinar, es decir, en el sentido de que una vez que hemos conseguido el acceso al financiamiento, le bajemos la intensidad a las reformas que son necesarias en el sector público y sobre todo en materia fiscal para garantizar que este ajuste va a ser suficientemente intenso y sobre todo suficiente para poder estabilizar de nuevo la deuda pública. Y yo creo que ese riesgo va a haber que monitorearlo con cuidado para tratar de evitar caer recurrentemente en situaciones como las que hemos vivido recientemente. Y de parte de don Constantino, ¿qué conclusiones les llevan, digamos, en estos momentos de cara al futuro y del ambiente político con el cual seguiremos viviendo en el 2019? Mire, yo creo que faltan, como decía al inicio, dos tiempos del partido. Yo lo resumiría en que tiene que haber un tercer tiempo donde se dedique el gobierno a ver, bueno, cuáles son los actores interesados y cuáles son los actores opuestos tanto al endeudamiento como a modificaciones en la ley de empleo público. Y hacer una evaluación sesuda, serena, de cuál es el panorama, cuál es el espacio, el mapa de las fuerzas sociales interesadas o opuestas a estas reformas. Y finalmente pasar en el último tiempo, en el último cuarto de tiempo de este partido, a un proceso que yo llamaría de negociación que no puede ser prolongado y de diálogo con esos sectores para ver de qué manera se puede reducir la oposición y aumentar el apoyo a esos dos tipos de medidas que hemos estado discutiendo. Creo que el proceso que terminamos nos deja una lección, y es que el maximalismo, el quererlo todo de una sola vez, es un mal consejero. Y creo que habría que pensar, bueno, en cuáles son las reformas parciales y emprender ese camino con un cierto gradualismo, pero con una imagen en la cabeza, despacio, pero vamos deprisa.
Y yo creo que el gobierno tiene que tener claro eso de que, bueno, hay que hacer ajustes, hay que hacer un ajuste significativo, pero tampoco que ese ajuste puede provoque oposiciones irracionales o quererlo todo de una sola vez, cuando a lo mejor la manera de que estas cosas pasen es hacerlo con un cierto tempo, que no es de parálisis, de negociación interminable, pero sí de que hay que tomar en cuenta los intereses de diversos actores comprometidos en todo este proceso. Muchas gracias a ambos. Ha sido un espacio muy valioso para poder tener un color de mercado que nos ayude a tomar decisiones a cada uno de nosotros. Buenas noches y esperamos tenerlos pronto. Muchas gracias.